Y voy a intentar dar una definición así como me sale en este momento. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es aquello que está conformado a partir de pensamientos e ideas desde lo cual construimos nuestra manera de comprender la realidad y a partir de esto actuamos. Lo digo porque es tan importante comprender que esa narrativa que tenemos incorporada, es la que define muchas veces lo propio y lo del otro. Vamos a hablar sobre esa narrativa en Israel. Entre otras cosas, cuando en las últimas horas surge la violencia, por ejemplo, de los colonos, que arrasan con aldeas árabes, recordando lo peor de la especie humana, cuando los judíos también hemos sido víctimas de ese tipo de realidad. Y también cuando la narrativa a veces, por ejemplo, te hace desconocer al otro, o te hace creer o pensar o querer que no exista, y el otro tiene otra narrativa. Para hablar de esto con los diversos matices que tiene, lo vamos a hacer, bueno, con un hombre que tiene una formación muy sólida, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en ciencias políticas. Me refiero al profesor Mario Schneider. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estoy bien y triste por todo lo que sucede alrededor nuestro, aquí en Israel y en el Medio Oriente. Básicamente, esto tiene mucho que ver con tu definición de la narrativa. O sea, si hay algo que funciona en paralelo a la narrativa es la rutina. Entonces, la rutina te permite seguir viviendo aunque la situación del entorno sea peligrosa y extrema, y puede llegar a ser peligrosa para cualquier persona, porque la violencia es indiscriminada aquí en el Medio Oriente, ¿verdad? Hay violencia terrorista y hay violencia contraterrorista, etcétera, y las poblaciones que son el objetivo de estas violencias, aunque sean muy claramente definidas y limitadas, siempre sucede algo que va mucho más allá de ello. Entonces digo yo viviendo la rutina, eh, trato de abstraerme y pensar qué significa todo esto, pero estoy consciente que hay dos claras narrativas y quiero afirmar antes de que se malinterprete como me ha sucedido en muchísimas ocasiones. Yo no estoy intentando establecer un paralelismo entre la situación de los palestinos en Cisjordania, fuera de Cisjordania, y la situación de los israelíes dentro de Israel, y más allá de eso, de israelíes fuera de Israel y de judíos en todo el mundo. Yo creo que son historias completamente diferentes, pero lo que sí une a los dos campos son, más allá de los hechos, las narrativas. Para la narrativa israelí, toda violencia palestina está destinada a destruir a Israel. Para la narrativa palestina, toda violencia palestina está destinada a liberar a los palestinos. Para la narrativa palestina, toda violencia israelí está destinada a liquidar a los palestinos o lo que tengan, o es calificada como terror antipalestino, mientras que por el otro lado, en la narrativa israelí, toda violencia palestina es calificada como terror anti-israelí. O sea, yo no establezco los paralelos, entre otras cosas porque Israel es la parte fuerte, y eso se ve no solamente en su capacidad de técnico militar o de control o policial, sino que se ve también en los números de víctimas. O sea, hay en este conflicto, generalmente en una situación, digamos, de violencia a un nivel medio, no una gran explosión de violencia, aún no hay intifada, aún no hay guerra, pero violencia en nivel medio, hay siempre más víctimas palestinas que más víctimas israelíes,
Y eso es lo que ha sucedido últimamente. Y digo yo, no es paralelo. Son dos procesos que se dan cada uno dentro de la propia sociedad y chocan uno con el otro con resultados trágicos para ambas partes. Mario, has dicho muchas cosas para arrancar que son tan importantes y tengo ganas de preguntarte sobre muchas. Voy a comenzar por una que me inquieta particularmente en esto de las definiciones, las narrativas, y yo quisiera que el oyente pueda entender por qué estamos abordando esto, porque a partir de cómo comprendemos, bueno, si no entendemos que al otro lado hay otra narrativa y tratamos de entender cuál es esa narrativa, negamos la posibilidad de algún tipo de diálogo, simplemente es imposible. Pero quiero ir con una de las primeras definiciones que en el último tiempo me inquieta. En estos días, y bueno, todo el tiempo se habla del terrorismo palestino. La definición de Israel es ataque terrorista, dos terroristas, cuatro terroristas. Se habla de terrorismo. Para nosotros en estas latitudes, y no solo para nosotros, el terrorismo era un fenómeno asociado generalmente o a pequeñas organizaciones y grupos clandestinos, o a pequeños grupos de lobos solitarios hoy que andan dando vuelta y que se conectan. Pero me parece que cuando se habla de terrorismo palestino, hay un intento en esta narrativa israelí de minimizar lo que es el fenómeno y la problemática de fondo, porque estamos hablando de miles, no estamos hablando, bueno, solamente de los terroristas que ayer atentaron y fueron eliminados, o todos los que Israel todos los días va a buscar y que estamos hablando anualmente de miles, terminan siendo miles los que son detenidos, sino que hablamos de algo mucho más profundo y que incluso tiene en el pueblo palestino una narrativa distinta a la que tiene Israel, que parecería plantear, bueno, es un tema de algunos que están fuera de la ley y que atentan contra Israel por el deseo de lo que sea. Digo, el término que se utiliza hoy, en hebreo se dice agdará, la Sí. definición de terroristas, ¿no es una manera de minimizar lo que hay detrás de toda esta fenomenología del pueblo palestino y de su búsqueda de una realidad que para algunos sea un Estado, para otros sea la eliminación de Israel? Sí, por supuesto, o sea, tienes toda la razón, solo que yo cambiaría el término y en vez de usar minimizar, yo diría que aquí se trata de descalificar. O sea, cada una de las partes intenta descalificar a la parte contraria para darle mayor legitimidad a su propia narrativa. ¿Entiendes? Entonces, si se trata, por ejemplo, de lo que las acciones que está llevando a cabo el ejército israelí, especialmente en la zona de Jenin y Shem, que es ir a la búsqueda puntual de las personas que son miembros de organizaciones terroristas, están armados y o han cometido o están cometiendo o van a cometer atentados que pueden ser definidos de acuerdo a la ley israelí, a la ley internacional como atentados terroristas. O sea, esto resiste, diría yo, casi cualquier definición formal. Eh, no se trata solamente de plantearlos a ellos como terroristas, sino de mostrar que alrededor de todo esto hay apoyo popular, hay organizaciones políticas más amplias. Por Hamas es la paradigmática que tiene partes sociales, partes educativas, partes políticas, económicas, etcétera, etcétera, y de hacer del enemigo, del todo el enemigo, uno, diciendo como ellos están teñidos de terrorismo y todos actúan en la misma dirección, legítimamente están descalificados, o sea, no tienen derecho a hacer esto. Viene la parte palestina y de otra manera intenta hacer lo mismo con la parte israelí. Y ahora hay que tener en cuenta otros dos factores que son muy importantes conceptualmente. Primero, que las narrativas no son únicas. No hay una sola narrativa israelí y no hay una sola narrativa palestina. Porque en ambos campos
está todo el abanico ideológico, desde los extremistas pro paz, con toda la contradicción de extremista y pro paz, ¿verdad? Hasta los extremistas pro eliminación total de la contraparte, del enemigo. Entonces, lo que sucede en estos días, que tú lo mencionaste también, que son estos ataques de colonos israelíes contra aldeas o campos árabes, porque han quemado no solamente vehículos y casas, sino también campos cultivados. Muy fácil quemar ahora en la mitad del verano. Aquí le echas un fósforo, una cerilla, cualquier cosa y tienes un incendio en cualquier lado de Israel y de la parte palestina, de Cisjordania también. Entonces, en el momento que tienes este tipo de accionar dentro de esta situación, con un gobierno en el cual hay por lo menos dos partidos políticos que no solo están de acuerdo con que este accionar es legítimo, sino que quieren transformarlo en una política de gobierno. ¿Ya? Fíjate cuál fue la respuesta de Israel ante los últimos atentados terroristas por parte palestina. Ha sido asegurar que se van a establecer 1.000 viviendas más, que va a haber más colonización, que se van a legalizar posiciones, asentamientos que hasta ahora son considerados ilegales, etcétera, etcétera. Entonces tienes este juego dentro de las narrativas mismas. En Israel hay mucha gente que se opone a los asentamientos, a la colonización, al sionismo religioso mesiánico, y que creo yo que dentro de la ola de protestas que ha demostrado que la mayor parte del país no está de acuerdo con esta historia de la reforma o revolución judicial, está imbricado este elemento. O sea, la mayor parte de la protesta son gente, miembros del pueblo de Israel, ciudadanos israelíes, y esto sin contar la minoría árabe israelí dentro de Israel, que por supuesto ve todo lo que se hace contra los palestinos de forma muy negativa, pero estamos hablando de la mayoría judía. Dentro de ella, probablemente más de la mitad mira con una cierta óptica humanística y le parece que lo que está sucediendo en Cisjordania contiene muchos elementos de atropello contra la población jordana general y que está empujando a la población jordana hacia una revuelta. Mientras que otros, dentro del sector, digo yo, judío israelí, opinan exactamente lo contrario, que todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque tengamos en cuenta que el gobierno y más aún las Fuerzas Armadas israelíes intentan llevar a cabo lo que ellos llaman operaciones quirúrgicas, o sea, muy limitadas a la gente que ejerce la violencia directa y a gente que está armada. Nunca tienen un éxito completo porque la parte palestina, Hamas, Jihad Islámi, Fatah, operan desde el seno de la población palestina. O sea, siempre hay víctimas que no tienen nada que ver en la parte palestina. Esto también explica por qué hay más víctimas palestinas que víctimas israelíes. Por otro lado, entonces, en este cuadro tenemos varias narrativas que compiten entre ellas, tanto en la parte israelí como en la parte palestina. En la parte palestina también hay organizaciones pro paz, hay inclusive organizaciones de familiares de víctimas palestinas e israelíes que intentan hacer actos en común y son muy atacados por la derecha israelí, diría yo, especialmente por el sionismo religioso mesiánico. Qué complejo, ¿no? Porque por un lado Muy, dices, hay narrativas dentro de la sociedad israelí diversas y también dentro de la sociedad palestina diversas, pero sí. parecería que en este momento las que preponderan son aquellas más extremistas y que hablan de violencia. Eh, ¿Cómo se hace para intentar pensar y repensar una narrativa posible de diálogo común cuando hoy parecería que lo único de manera kafkiana que ahí surge es la continuidad de una realidad donde unos quieren imponerle a otro
el tipo de realidad, y cuando digo, parecería que dentro del mundo palestino tampoco hay un deseo de cambiar esta realidad y que ellos tienen todo el tiempo para continuar en esta lucha que desarrollan. Bueno, aquí tenemos que incluir diversos planos. Primero, desde la visión de la política inmediata, hay un factor o varios factores, especialmente internacionales, que están presionando en forma continua a ambas partes a bajar los niveles de violencia. O sea, tenemos visitantes de las más altas esferas del gobierno norteamericano y de la Unión Europea en forma casi constante en Israel y en la parte palestina. Los últimos días también, todo el tiempo, este diálogo no deja de suceder, y las exigencias, digamos, desde el punto de vista internacional. Tomemos a la Unión Europea y a los Estados Unidos como referentes, aunque hay otros también, por ejemplo, China también intenta intervenir en el Medio Oriente y otros países que tienen influencia lo hacen. Entonces, desde el punto de vista internacional existe una presión, entre comillas, hacia una baja de la violencia y un intento de normalización entre ambas partes. En Israel esto hoy día es muy notorio. ¿Por qué? Porque una de las banderas que ha enarbolado el actual gobierno, especialmente el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, es la bandera de completar el proceso de paz con el mundo árabe sin incluir el problema palestino. ¿Y dónde se ha topado con los límites de esta teoría, que es la teoría de la paz económica? Que si logramos hacer buenos negocios con todo el mundo árabe, entonces se van a olvidar del problema palestino. Bueno, Arabia Saudita, nuevamente, Arabia Saudita, que es la misma del plan de paz de principios de los años 2000, ha repetido la misma condición que ellos pusieron hace 20 años. Han dicho, sí, estamos de acuerdo en avanzar hacia una normalización con Israel, pero la condición, el sine qua non, es la resolución del problema palestino. ¿Quieres una más nueva del día de hoy? La conferencia del Negev, la famosa conferencia árabe-israelí, que incluía los países que han normalizado últimamente relaciones con Israel, los Emiratos, bueno, Jordania, Egipto, etcétera, que tenía que llevarse a cabo en Marruecos en el futuro muy próximo, ha sido suspendida por el Reino de Marruecos, que ha hecho un largo camino en normalizar sus relaciones con Israel debido a la violencia imperante en las relaciones israelíes-palestinas. Además, Nuevamente, o sea, agreguemos, Mario, a esto que decías sí, que en esta visión de llegar a un acuerdo con los países árabes, en los acuerdos de Abraham ampliados con Arabia Saudita, que es sin duda el más importante, bueno, está todo muy bien, pero los palestinos siguen estando y ellos, si no participan, seguirán diciendo lo que tienen que decir y ejerciendo la violencia que tienen que ejercer. Digo, esto más allá de los acuerdos. Ahora, quiero llevarte a no, algo. Sí. perdóname porque hay que agregar otro elemento. Absolutamente tienes razón en esto. Y no solo que están presentes, sino que existe una autoridad palestina que es cofirmataria de los acuerdos de Oslo con Israel, le guste o no le guste a quien quiera, pero eso todavía de alguna manera existe. Y uno de los síntomas del debilitamiento o de la ingobernabilidad que se está dando en Cisjordania, algunos la llaman lebanonización o con otros nombres, es el debilitamiento de la autoridad palestina y el fortalecimiento de Hamas, cuando Hamas representa la polarización y la autoridad palestina, con todos los problemas que ha tenido, representaba el intento de cooperación con Israel, por lo menos a nivel de seguridad. Perdona que te interrumpa. No, simplemente quería retomar esto de la narrativa y la importancia. ¿Por qué estamos dedicando con el profesor Schneider estos minutos a estos temas?
Porque claro, la fotografía siempre es la del minuto, el atentado de hoy, la muerte de esta operación, etcétera. Pero hay algo que va más allá de esto y que conforma la realidad. Digo, y va variando la narrativa en el tiempo, porque uno piensa, bueno, no, las narrativas son siempre las mismas y para siempre. No, no es así. Miren, voy a dar un ejemplo y quiero que Mario obviamente lo pueda profundizar. El Estado de Israel hace 75 años nace luego de la tragedia de la Shoah, con el deseo ideológico de un judío nuevo, luego de lo que significó esa tragedia. Bueno, eso vino de una narrativa fundamentalmente de los movimientos socialistas, por decirlo así, de Rusia, Polonia, Europa, y bueno, esa era de alguna manera la narrativa con la cual surge el Estado. Hoy, claro, la gente no tiene la perspectiva ni la memoria. Algunos creen, por ejemplo, y en esta nueva narrativa, que el Estado de Israel lo fundaron los judíos religiosos que hoy tienen tanta presencia y ellos tratan de imponer esa realidad y esa narrativa a lo que es la realidad israelí cuando los hechos históricos por ahí no tienen mucho que ver con esto. Digo, cómo las narrativas pueden ir cambiando, adecuándose, complejizando o simplificando, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Y lo que me interesa de la observación que has hecho es lo siguiente, que la narrativa no queda en una narrativa. La narrativa tiene impacto social a nivel de generación de odio o de empatía, como se generó cuando el presidente Sadat de un día para otro cambió la política egipcia y vino de visita a Jerusalén. Se dio en ese momento un vuelco del odio histórico contra Egipto, el gran enemigo de Israel, a una simpatía o empatía o intentar entender a la otra parte, pese al pasado de afiliación casi nazi de Sadat en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. O sea, hay cambios y hay vuelcos. Eso tenemos que tener en cuenta y se puede ir de odio, o diría yo que de la parte israelí, de la parte de la sociedad israelí, especialmente de la parte de la sociedad israelí liberal, más laica, más moderna quizás si se quiere, o menos religiosa, más que odio hacia la otra parte hay como indiferencia, o sea, como que vivimos con un problema palestino irresoluble y ahí queda, o algo así. Sería lo que diría una encuesta del normal de la gente. Hay aquí un activista político pro paz muy notorio que, por ejemplo, entre otras cosas, logró negociar con Hamas la liberación de Gilad Shalit, de aquel soldado que estuvo varios años prisionero, donde Hamas, cuyo nombre es Gershon Baskin, el doctor Gershon Baskin, un sociólogo, una persona de muy, muy buen nivel, y él acaba de escribir entre sus innumerables artículos a favor de la paz, acaba de escribir el último diciendo que como que todo esto requiere como un cambio generacional y especialmente un cambio de liderazgo político israelí. Y yo tengo otra idea que la he discutido contigo muchas veces y que tú la conoces muy bien, y es que lo que sucede es que el sistema político israelí está agotado y necesita urgentemente de una reforma, porque lo que ha sucedido es que con este sistema, donde el partido más grande tiene solamente una cuarta parte del voto y necesita de los partidos más chicos, o sea, depende de los partidos más chicos para formar la coalición de gobierno. Entonces, el precio que le cobra a cada partido más chico, por extremista que sea, va a ser necesariamente muy alto. Hace falta pasar un sistema más mayoritario y hay muchas soluciones posibles, tanto territoriales como de aumento de la valla de entrada al Parlamento, de asociación de partidos, hay muchas. Pero en eso está uno de los problemas básicos, ya que la pacificación, tal como lo hizo Sadat y Begin en su momento, Begin fue el socio de la paz de Sadat, esos son cambios estratégicos muy serios que necesitan de mucha legitimidad pública en ambas partes. Y esto es realizable cuando puedes tomar decisiones estratégicas. En el sistema de gobierno
israelí actual es imposible tomar decisiones estratégicas. Y el problema no es si la ideología de Netanyahu o el pensamiento estratégico de Netanyahu va en tal o cual dirección. El problema es que no tiene la estructura base para llevar a cabo el cambio necesario. Y Bien, mientras la esto no última cambie, en un minuto, mira lo que te pido, porque esto es para que los que quieran hagan seminarios con el profesor Schneider, porque son temas realmente muy profundos y muy complejos. Hablaste de la parte israelí, obviamente, incluso de sí. lo que ha planteado el profesor Droskin. Ahora, ¿qué pasa con la narrativa dentro del mundo palestino? Bueno, nuevamente, yo digo que en el mundo palestino, siendo una sociedad más tradicional, o sea, menos moderna que el israelí, y al ser menos moderna, la parte secular liberal es más débil en la parte palestina, pero existe también. Y yo creo que lo que es el ejemplo de la paz con Egipto, pese a que mucha gente dice que es una paz fría, que tiene o no tiene, pero tiene mucho valor, para Israel ha tenido muchísimo valor solo a partir del hecho de que es posible una paz con una parte árabe poderosa. Ya. Esto es aplicable, o sea, la idea o el modelo serían aplicable también con respecto a los palestinos, pero ellos tienen sus exigencias y aquí comienza el problema, ya que la primera exigencia es la independencia político-territorial. Y si el proceso de asentamiento sigue adelante como se ha desarrollado hasta ahora, o por motivos ideológicos dentro de la coalición actual es acelerado, que es lo que pareciera que está sucediendo, entonces la perspectiva de una solución político-territorial va desapareciendo. Entonces, la alternativa es una continuación del conflicto y la violencia. Hay gente que ideológicamente lo justifica con motivos teológicos, nacionalistas o de cualquier tipo, o achacándole al enemigo todo lo achacable, y lo mismo en ambas partes. Entonces digo yo que, bueno, como yo soy cientista político y creo que todos los conflictos políticos hasta el día de hoy terminan en negociaciones, creo que valdría la pena cuanto antes mejor, porque al fin y al cabo el costo en términos de sangre y en vidas humanas alimenta el odio y no la posibilidad de tratar de establecer algún tipo de vida normal en el Medio Oriente. Nos quedamos con eso, Mario, y claro que sí, mucho para pensar. Gracias por estos minutos como siempre, un gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para ustedes allá en el frío Buenos Aires. El profesor Mario Schneider, un doctor en ciencias políticas, tratando de pensar con nosotros estos temas que son complejos, pero tan importantes.